Quedan menos de 72 horas para que Pocophone presente el sucesor del Pocophone F1, un teléfono que marcó un antes y un después en el mercado y sobre todo en la relación calidad-precio. De hecho, para mí, a día de hoy, sigue siendo el mejor que ha existido. El tema es que sí, como sabréis, de este Pocophone F2, o mejor dicho, Pocophone F2 Pro, ya veréis por qué digo todo esto, se han filtrado muchas características, pero en el día de hoy ha ocurrido lo más importante. Tenemos el precio oficial en versión global, al menos en Europa. Y ya te digo, va a ser el Pocophone más caro de la historia. Así que pensé, o podemos pensar, mejor dicho, que puede ser el fin de la relación calidad-precio. Pero después de analizarlo, me he dado cuenta de que tampoco está tan lejos y sigue teniendo esta filosofía que Pocophone siempre ha tenido. Ya veréis por qué. Así que ya sabes, quieres saber todo lo que digo, por qué y conocer el Pocophone F2 Pro al completo, ya sabes, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. Para comenzar hay un punto muy importante que debemos analizar y es el apartado del nombre, que os digo, muchas veces puede parecer un simple adorno de cómo se va a llamar y ya está, pero otras muchas, como es el caso, habla mucho de cómo es el teléfono, porque mucha casualidad que aún no conocemos ningún Pocophone F2 y Pocophone ya está anunciando el Poco F2 Pro. Es más, si te vas a su red social favorita, a Twitter, podrás ver que en ningún momento se hace referencia a ningún Pocophone F2. Siempre se ha hablado de sucesor del Pocophone F1 y después directamente se da el salto al Pocophone F2 Pro. Extraño, si el F2 normal todavía no existe, el Pro, ¿por qué? Y es que sí, como podéis ver, el nombre dice mucho, ya que parece ser que para que no se asocie el Pocophone F1, un teléfono muy barato, con muy buenas características, te anuncian el Pocophone F2 Pro, como si el nombre Pro de profesional o de mejor calidad justifica el aumento de precios, y como te dije antes, el nombre del teléfono dice mucho. Pocophone sabe que el teléfono no va a ser barato y con un cambio de nombre, con un marketing importante, quiere hacerte ver de primeras que el teléfono no va a ser barato. Es como para intentar que la gente no se decepcione. Os lo hemos dicho, el teléfono es más caro, pero es que no es el Pocophone F2, es el Pocophone F2 Pro. El truco está en que el Pocophone F2 de momento no existe ni parece que se vaya a conocer, porque el próximo martes 12 de mayo conoceremos el Pocophone F2 Pro. No el Pocophone F2, a no ser por supuesto que esto sea una especie de estrategia para que el día que salga el Pocophone F2 Pro, en plan sorpresa, nos muestren un Pocophone F2 parecido, con hardware de gama alta, a un precio mucho más bajo. Y teniendo esto, la perspectiva de a de hoy, que va a ser caro, que mostraran este, sorpresa, mucho más barato, vendería un montón, seguro. Pero seguramente esto no va a ser el caso, porque como dije antes, en imágenes de prensa oficiales, que a Xiaomi, Redmi y Pocophone les gusta hablar muchas cosas, adelantarlas a los eventos oficiales, por lo general, si no aparece, es que este teléfono, ni con sorpresas ni con nada, no va a aparecer, o al menos es lo que esperamos. Como digo, de este Pocophone F2 Pro no hay mucho que decir en este canal, ni en ninguno más, porque en prácticamente todo internet se ha hablado largo y tendido de este teléfono, lo sabemos todo. Por lo que os pongo en pantalla la presentación que le hizo Pocophone, con diferentes aspectos del diseño, de la pantalla, de cuál va a ser su hardware, la batería, también esta promoción que están haciendo al apartado de la refrigeración, lo cual pues siempre está bien, recordemos, el Pocophone F1 también presume de refrigeración, por lo que más o menos así va a ser el Pocophone F2 Pro, que es tal cual un Redmi K30 Pro, sin sorpresas, un teléfono que vimos hace ya casi 2 meses. Como digo, punto importante a día de hoy es el apartado del precio. Se filtró hace un par de semanas, al menos en Europa, digamos en el país de Portugal, apareció con el precio de 659 euros, unos 750 dólares, que comparados a los 329 euros de salida del Pocophone F1 parecía bastante ridículo, el doble del precio prácticamente, por lo que parecía que Pocophone, Xiaomi, se había vuelto loca y la relación calidad-precio había muerto para la marca. Una marca que en teoría solamente tenía sentido para existir en ese apartado, calidad-precio. Como digo, si ya Xiaomi nos vendió desde el año pasado que este año Xiaomi va a ser una marca un poco más cara y Pocophone y Redmi tomarían el relevo de las familias con teléfonos baratos y buenas características, lanzar un Pocophone F2 Pro, en este caso, a ese precio, aunque costara 200 euros menos que el Xiaomi Mi 10 más barato, no tenía ningún sentido. Y yo iba a hacer este vídeo con el título que veis, la muerte de la calidad-precio, hasta que pensé que realmente, sí, el teléfono es más caro, pero calidad-precio todavía no está muriendo. Os explico el porqué.
Por suerte, y tengo mucho cariño a este teléfono, tengo aquí encima un Pocophone F1. Es más, si me seguís desde hace pues 2 años, cuando lo compré, casi 2 años, veréis que aquí ha estado siempre la caja del Pocophone F2. Por lo general yo guardo por aquí los teléfonos que tengo en mi casa, el teléfono que utilizo a día de hoy como teléfono personal en el escenario para que lo veáis, pero el Pocophone F1, aunque no lo utilizo yo porque es de mi padre, yo se lo regalé, siempre está ahí, porque es un teléfono que para mí marcó mucho un antes y un después y a mí me enamoró. Es más, si yo no fuera youtuber y tuviera que pagar el dinero que me costó el teléfono a día de hoy, lo utilizaría en 2020 y mucho más porque el teléfono me encantó. Y yo sé que a muchas personas, a ti seguramente también, el teléfono te gustó un montón. Es que por 329 euros, a día de hoy, no hay ningún teléfono que al menos en potencia le supere. Es que aún en 2020, el Qualcomm Snapdragon 845, para mí el punto más fuerte del teléfono, sigue estando al nivel o por encima de muchos teléfonos de gama media. Es que el Qualcomm Snapdragon 765G 5G está en igualdad de potencia y es mucho más caro. Bueno, en realidad el Mi 10 Lite no tanto. Pero bueno, como digo, a día de hoy es 100% vigente. Por eso digo yo que el Pocophone todavía calidad-precio sigue siendo para mí, si no el mejor, uno de los mejores. El tema es que yo me he dado cuenta de que también, seamos sinceros, la gama alta del año pasado, bueno, hace 2 años, cuando se ha visto Pocophone F2, tampoco era tan caro. Es más, los 1000 euros eran una excepción. Podías comprarte un Samsung Galaxy S9 por 700 euros, más o menos 750, más o menos de lanzamiento, un OnePlus 6 por 550 y tal, un Xiaomi Mi 8 por 500 también, por lo que digamos que eran simplemente 200 euros menos. El tema es que, como dije antes, no parece que Pocophone haya perdido la esencia de la familia, ha perdido el precio. Pero el precio también entra en contexto. Las cosas a veces suben de precio y es lo que está ocurriendo. No me malinterpretéis. No quiero justificar, no justifico para nada, y os digo, el Pocophone F1 calidad-precio es mejor en contexto y a día de hoy que el Pocophone F2 Pro que se va a presentar dentro de 2 días, bueno, de 3, pero es cierto que tampoco está 100% abandonada. Os digo por qué. El Pocophone F1 fue el teléfono que te ofrecía el hardware de gama alta al mejor precio del mundo. Tuvimos suerte de que el Pocophone F1 además fue un telefonazo. La cámara era muy buena, la batería era genial, teníamos dobles altavoces, tenía prácticamente de todo. Pero Pocophone te vendía el teléfono como el Qualcomm Snapdragon 845 más barato del mundo. Y este año parece, quitando quizás el Vivo, el iQOO Neo 3, que me habláis muchos de vosotros, que no está en versión global y el software es un problema, por eso no lo comento en este canal. Pero como digo, es cierto que el Pocophone F2 Pro es el Qualcomm Snapdragon 865 más barato del mercado. Encuentra, sin ofertas especiales, un teléfono en tu país, oficialmente, con un precio menor a los 570 euros de gama alta. De momento yo no conozco ninguno, habrá excepciones, un Mi 10 con ofertas, bajado de precio o con operadoras, es cierto. Pero también es que este año no hablamos solamente de tener el procesador, el 865 más barato del mercado. Es que lo que aquí ocurre, si vemos desde este otro punto de vista, es que Pocophone con el F1 no te quería vender el 845 más barato del mercado, no, te quería vender el mejor hardware del mundo al precio más bajo. Digo esto porque a día de hoy, y escuchadme bien, el Pocophone F2 Pro es el teléfono con el mejor hardware del mundo si unimos solamente el apartado del procesador, de la gráfica y las memorias. No podemos pasar por alto que el Pocophone F2 Pro cuenta con la mejor memoria del mercado, y eso, desgraciadamente, no es nada barato. Hablamos de que el Pocophone F2 Pro cuenta con memoria RAM LPDDR5X, una memoria que se está montando únicamente en los flagships más caros del mercado. Una tecnología muy nueva y como pasa con todo, cuando algo es muy nuevo, cuesta mucho dinero, desgraciadamente, merezca o no merezca la pena. Y aún más allá, hablamos del apartado de la memoria interna. Casi toda la gama alta, carísima del mercado, por ejemplo, Samsung presume de esto, cuenta con memoria interna UFS 3.0. OnePlus ya presumió de esto. El Galaxy Fold, un teléfono de 2000 euros, también presume de esto. Y el Pocophone F2 se planta con memoria UFS 3.1. Estamos hablando de que el Pocophone F2 Pro no es el Qualcomm Snapdragon 865 más barato del mercado, barato como no entre comillas, sino que es el teléfono con el hardware más avanzado del mundo al precio más bajo del mercado. ¿Es un precio bajo? Ni mucho menos, y es una pena. Pero es cierto que el Pocophone F2 Pro es el teléfono en hardware
con mejor relación calidad-precio. El problema es que este año todo el hardware ha subido mucho de precio. Y es lo que dije antes, que sea más caro o que sea nuevo no hace que merezca la pena. Yo sé que hay gente que estaría encantada de pagar 100, 150, 200 euros menos por un Pocophone F2 Pro igual, idéntico, que montara memoria LPDDR4X, que aún a día de hoy va muy bien, y memoria UFS 2.1, que sigue estando en el límite de lo correcto, por un precio mucho más bajo. Yo sería el primero que me encantaría, en serio, me encantaría democratizar toda la gama. Pocophone, ¿me quieres ofrecer el mejor teléfono? Hazlo. Pero para los que queremos un teléfono más barato, ponme memorias si quieres un poco más bajas. Quiero el 865 5G que tenemos a día de hoy, con la mejor memoria que tenemos calidad-precio, LPDDR4 y UFS 2.1. Con eso me vale porque es lo que tiene el Pocophone F1 y es imposible decir que este teléfono vaya mal. Pues un teléfono igual, un iPhone SE, ¿os imagináis? Un Pocophone F1 idéntico a este, pero con el 865, yo sé que vendería muchísimo. Imaginaos, mismo precio, Pocophone, recíclalo como ha hecho Apple, recíclalo todo, diseño, pantalla, todo interno, únicamente cámbiale el procesador, gástate cero en lo demás y la gente estaría encantado. Aún así, como digo, es lo que hay, el Pocophone F2 Pro, sin ánimo de defender los altos precios, es una realidad. Por mérito de Pocophone o por demérito de los demás, este es el teléfono con el mejor hardware más barato del mundo. Soy el primero que le duele no ver un Pocophone en 2020 por 329 euros o menos, pero creo que es un teléfono que, si bien no digo que merezca la pena por su precio, ni lo justifico, es un hecho, los números y los precios hablan por sí solos, es el teléfono que por características te ofrece lo mejor al precio más bajo. Aún así, como digo, no es barato, la cámara pinta muy bien, si será la mejor del mercado, pero como digo, quiero saber qué opináis porque es un tema muy controversial. Todos, y lo sé porque tengo un canal de YouTube que llevo años con él, que el Pocophone F1 fue un teléfono que marcó mi canal, sin lugar a dudas, y sé que mucha gente quizás me conozca por el entró en este canal por lo menos cuando empecé con el Pocophone F1, por lo que puede que haya gente que al igual que yo lo esperaba con ganas y a día de hoy se siente decepcionada. Y os lo digo, mi mejor consejo es que el teléfono, el Pocophone F1, sigue siendo un telefonazo. Si lo tenéis, en serio, aguantadlo un poco más y esperad a que el Pocophone F2 Pro baje de precio. Dudo que lo encontréis en 2020 por menos o al precio de lo que está el Pocophone F1, pero sí que creo que es un teléfono que merece la pena y que es lo de siempre. El precio ha subido, pero ahora el que te da más potencia a un menor precio, sin lugar a dudas, es el Pocophone F2 Pro, sin contar, como no, que estoy intentándolo por todos los medios de conseguir el nuevo Nubia Red Magic que tenemos este año, 5G, que para mí es el sucesor del Pocophone F2. Ahora, del F1 que diga. Igualmente, aunque es el que te ofrece lo mejor al precio más bajo, y además 144 Hz, que es una pasada, tampoco es barato, por lo que digo. Si nadie lo hace, pues estoy seguro que a Realme le encantaría lanzar el Pocophone F2, el equivalente a ese Pocophone F2 barato que todos deseamos. Pero parece que si no se ha hecho todavía es porque no se ha podido hacer. Y más en condiciones como esta, que de pandemia, donde las economías están sufriendo, muchas familias no se pueden permitir, pues es un hecho que es una pena que este año, 2020, se ha puesto todo de acuerdo, una tormenta perfecta para que no tengamos teléfonos baratos. Y la gente que quería gastar un poquito más tampoco pueda. Así que bueno, hasta aquí todo lo que yo quería comentar. Quiero saber, como dije antes, como es muy importante, más que nunca, te lo pido por favor, ve a los comentarios, escríbeme tu opinión, que te leeré con mucho gusto, responderé lo antes posible, porque aunque tardo, siempre intento responder a todos los comentarios, o como mínimo leérmelos todos y dar un corazón si me ha gustado. Así que decidme en los comentarios qué opináis, cómo lo veis. ¿Pensáis como yo que el teléfono está bien pero es un poco caro, aunque es el mejor por lo que te ofrece? ¿Eras como yo que pensabas que era un teléfono muy caro, no merece la pena, y después de pensarlo crees que ahora sí que es mejor? En fin, este vídeo está haciendo muy largo, pero es porque quería dar mi opinión sincera del teléfono, para que después, si me queréis preguntar, decir, este es el vídeo. Es más, ahora me acuerdo, dejaré por aquí arriba un vídeo que hice de la idea de Realme para hacer un Pocophone este año, que se llama Realme Narzo, y de verlo por si queréis ahí conocer. Él quizás sea la alternativa barata a este Pocophone F2 Pro. Y también, como digo, ojalá haya un Pocophone F2 sin el Pro más barato. Ojalá exista, pero bueno, de momento no tengo información. Como digo, comentadme si no por aquí arriba, te dejaré una encuesta para que me digáis rápidamente qué pensáis. También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, agradeceré un montón, que me dieras, como no, un buen like para apoyarme y veremos subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.